¿Qué tal, queridos alumnos? Este ejercicio corresponde al capítulo 7 de la cátedra y en este caso pie. Dada la esfera de la figura 8 tiene como masa 200 kilogramos y una barra homogénea AO de 120 kilogramos de masa que está en el plano XZ. Y la barra homogénea AB de 100 kilogramos que es paralela al eje Y. Determinar el radio de giro del cuerpo compuesto con relación al eje Y, el producto de inercia X y de la masa del cuerpo. Y como se ve en la figura, se nota que en este caso existe una barra AB o AB, que es vertical, y un cuerpo, en este caso una esfera ubicada por encima del punto B. Entonces vamos a pasar al papel para tener la resolución del ejercicio. Para poder resolver este ejercicio nosotros tenemos que tener como referencia los momentos de inercia, de masa, de los diferentes elementos que tenemos acá. En este caso el de una esfera con radio dado y el de una barra longitudinal o una barra lineal. Esto es visible en el libro base, donde nosotros tenemos, por ejemplo, el valor de la inercia de una barra lineal con respecto a dos ejes que son perpendiculares al eje de la barra, considerándose para el eje coincidente con el eje de la barra igual a 0. Y el de una esfera que es justamente coincidente con estos valores, que es un 2/5 de masa por el valor del radio al cuadrado. Entonces nosotros aplicamos esto para todos los ejes que nosotros tengamos, ¿verdad? Vamos a pasar al papel y ahí resolvemos. Entonces los valores dados para este ejercicio son la inercia con respecto a una barra y la inercia con respecto a una esfera. Como el ejercicio pide determinar el valor del radio de giro de masa con respecto al eje Y y el producto de inercia PXY, vamos a determinar primero el valor del radio de giro con respecto a los otros ejes y aplicar la fórmula de radio de giro, ¿verdad? En este caso la inercia con respecto al eje Y va a ser la inercia con respecto al eje de esta barra de manera vertical, es decir, esta barra. La inercia con respecto a un eje que pasa de esta manera para la barra OA. Para la barra AB es un eje que pasa con respecto al eje de la barra misma, que podemos adoptar como 0. Y para la esfera, que es justamente una inercia cualquiera. Entonces estos son los ejes Y centroidales para cada elemento. Entonces voy a llamar la barra A como elemento 1, a la barra B como elemento 2 y a la esfera como elemento 3. Entonces en la figura que nosotros adoptamos, la figura 1 es un elemento de esta característica. El eje pasa por este punto. Las coordenadas que nosotros buscamos siempre son las coordenadas X y Z, porque eso nos permite a nosotros determinar las diferentes expresiones. La barra 1 tiene coordenadas en el eje X 2, en el eje Z tiene 1,5 y en el eje Y vale 0. La barra 2, que es la barra AB, tiene el eje Y coincidente con esta dirección. La posición de su centroide sería la posición con coordenadas 4. Esto vale 3 y esto vale 1,5, que sería la mitad de la barra, que sería en este punto que está acá. La mitad de 3 metros. Y la esfera que nosotros tenemos también se encuentra en la misma vertical que la barra AB, que sería en esta misma vertical, pero obviamente se encuentra un poco más por encima en el eje Y. Entonces en este caso las coordenadas del centro son 4, 3 y en este caso 3 más 0,5 sería 3,5 en Y. Y ahora determinamos las inercias con respecto al eje Y, centroidales de cada pieza. En este caso, con respecto al eje Y de la barra
OA, este es AB, y la esfera C. Con respecto a la barra OA, el eje de inercia, o sea, el momento de inercia con respecto al eje Y se aplica directamente la fórmula. Esto tiene una masa de 100 kilogramos. No, la masa es de 120 kilogramos. La masa es igual a 100 kilogramos. Y esto tiene 200 kilogramos. Entonces en este caso, aplicando la fórmula, sería 1 sobre 2 por 120 por la longitud, que es en este caso, si esto mide 3, esto mide 4, esto va a tener una longitud de 5. Entonces va a ser 5 al cuadrado. Esto es 1500. Para la barra AB se tiene entonces que la longitud es de 3 metros, la masa es de 100 kilogramos, entonces va a ser como en este caso coincide con respecto al eje de la barra, nosotros adoptamos esta condición de que esto va a valer 0. Y después tenemos el valor de la masa C, que nosotros aplicamos directamente esto, ¿verdad? La masa es 200, entonces 2 quintos por 200. Y como el diámetro vale 1, entonces el radio vale 0,5 al cuadrado. Entonces esto vale 20. Como nosotros queremos hallar la inercia con respecto al eje Y, para poder hallar después el producto de inercia, en este caso nosotros utilizamos el teorema de los ejes paralelos, donde la inercia con respecto al eje Y va a ser igual a la inercia de las distancias Y centroidales más la masa por las distancias, que en este caso es x al cuadrado más z al cuadrado. Entonces en este caso sería igual a 1500 más la masa, que es 120, por la distancia x, que es 2 al cuadrado, más la distancia z, que es 1,5 al cuadrado. Entonces esto da como resultado 2250. Para la barra AB tenemos la inercia centroidal, que es 0. A esto nosotros le sumamos la masa, que es 100, por la distancia x al cuadrado más la distancia z al cuadrado. Esto da 2500. Y para la esfera que nosotros tenemos es la inercia centroidal más la masa, que es 200, por la distancia x al cuadrado más la distancia y al cuadrado. Esto da 5020 kilogramos. Entonces voy a verificar el primero. A ver si sale. Sí. Se hace la suma de estos valores. Se suma todo, 2250 más 2500 más 5020. Da como resultado 9770 kilogramos por metro cuadrado, que es la inercia de masa. Ahora, tenemos que tener también el valor de la masa total del sistema, que en este caso sería la suma de todas las masas, que es 120 más 100 más 200. En este caso da 420 kilogramos. Entonces el radio de giro en Y es igual a la raíz de la inercia con respecto al eje Y dividido la masa total. En este caso es raíz de 9770 sobre 420. Y el radio de giro en Y está dado entonces por 4,82 metros. Y pide determinar el producto de inercia de la masa, ¿verdad?
En este caso, si nosotros no tenemos o sea, tenemos todos ejes de simetría, los productos de inercia xy es igual a la inercia xz igual a la inercia iz, que son iguales a cero. Y en este caso también esto es igual. Se aplica que la inercia con respecto al eje xy, la inercia con respecto al eje xz, con respecto al eje iz, son iguales a cero. Nosotros, al aplicar el teorema de los ejes paralelos para determinar el valor del eh, producto de inercia de todo el sistema, nosotros aplicamos directamente la fórmula del teorema de los ejes paralelos, pero sin tener productos de inercia centroidales. Entonces, el producto de inercia xy es igual a el producto de inercia centroidal más la masa por las distancias de los centroides de cada elemento multiplicados por la masa. Entonces, la figura 1 tenía un centroide, esto es producto de inercia centroidal es 0. A esto nosotros le sumamos la masa, que es 120, multiplicado por las coordenadas x e y. En este caso, 2 por 0. Entonces esto da 0. Para el cuerpo 2, nosotros consideramos Pxy, que es igual al producto de inercia centroidal. El valor de la masa es 100. Esto va a ser 100 por las coordenadas x e y. En este caso 4 por 1,5. Entonces esto da 100 por 4 por 1,5, que es igual a 600. Y para el cuerpo 3, que es la esfera, el producto de inercia va a ser igual. El producto de inercia centroidal es simétrico en todos los ejes, entonces es 0. A esto le sumo la masa, que es 200, por las coordenadas del centro, que es 4 y 3,5. Entonces en este caso es 200 por 4 por 3,5 y esto da 2800. Entonces la suma de estos elementos a mí me da el producto de inercia xy del sistema o del cuerpo compuesto. Entonces en este caso es 2800 más 600 y esto da 3400 kilogramos por metro cuadrado. Y ese es el valor del producto de inercia. Entonces es cuestión de dividir en elementos que nosotros conozcamos sus momentos de inercia y sus productos de inercia e ir determinando a partir de las fórmulas de teorema de los ejes paralelos si es que no se encuentran directamente sobre los ejes dados. Espero que les sirva el ejercicio.